Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias por estar ya conectados desde ya a un programa más. Siempre para mí es un privilegio poder saludarlos. Antes de empezar o abordar el tema que el Señor ha puesto en mi corazón, perdone si no he dado seguimiento a los otros temas que he estado dejando, si se puede decir, en el tintero, pero Dios siempre es bueno y siempre nos da una revelación. Así que antes de hacer una oración me gustaría preguntarle a todos aquellos que ya están conectados si el sonido se oye bien para poder desarrollarlo y poder empezar a hacer una oración. Mientras alguien me dice si está bien, voy a hacer algunas cosas aquí antes de empezar. Espero que Dios me lo esté bendiciendo y que podamos esta tarde platicar y conversar acerca del tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, apelamos al trono de tu misericordia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos das un día más, nos extiendes un día más en el cual podemos ver las bendiciones que tú nos das. Señor, yo te ruego, Señor, que esta tarde puedas enviar sobre nosotros una palabra, una enseñanza que pueda de alguna manera abrir el entendimiento de cada uno de los que estamos acá. Así yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que van a recibir esta palabra abran su corazón y su mente para que pueda entrar en sus corazones. Te ruego, Señor, que esta palabra lleve espíritu y que sea yo un canal de bendición en esta tarde para poder bendecir a los demás, aquellos que desde ya están conectados. Así, Señor, te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, gracias por contestarme, hermana Yander, y saludes allá a Brenda Trujillo, a San Diego, al Valle San Fernando, Lancaster, a la hermana Ingrid Argueta, que Dios me la bendiga, y a todos aquellos que de alguna manera no aparecen acá, que Dios me los bendiga. Vamos a empezar a abordar un tema, creo que es bien interesante, acerca de la oposición a los profetas o al ministerio profético. Debo de aclarar y hacer un resumen antes de poder desarrollar el tema porque desde el principio Dios ha dejado a una entidad espiritual, hablando de Adán, para poder desarrollar el ministerio basado a la obediencia y basado a la revelación y todos los mandamientos que Dios le había dado a Adán. Pero me llama mucho la atención porque también juntamente con la bendición que Dios había dejado en el huerto a Adán, dejó otra entidad, hablando de la serpiente, que trató de engañar y seducir a su esposa y lo logró de tal manera que la confundió con la misma palabra que le había dado el Señor a Adán. Esto es bien interesante porque Pablo nos enseña que en el final de los tiempos, la serpiente, hablando del movimiento falso, si se puede decir, del adversario de parte de Satanás, porque usted sabe que Satanás se viste de luz, eso nos habla de que hay una confusión tan grande que de alguna manera entran las congregaciones y nosotros debemos de discernirlas como la discernió Pablo en aquel tiempo. Pero me llama mucho la atención porque siempre que Dios va a levantar un movimiento verdadero, el diablo, que el Señor lo reprenda, también va a levantar un contraataque, si se puede decir así, para confundir a aquellos que van a alcanzar la salvación. Ahora, me llama mucho la atención porque veo la figura de cómo la serpiente sedujo con palabra, con enseñanza, con doctrina a Eva y la confundió totalmente. Y veo también que también parte de esa confusión entró sobre Adán y ambos pecaron. Ahora, cuando miramos eso, entonces quiero de alguna manera enfocarme bien en eso, es que cada movimiento de Dios también va a ir paralelamente un falso movimiento aparte del adversario. Y obviamente cuando estamos abordando todos estos temas nos tenemos que dar cuenta que Dios levanta verdaderos y también se van a levantar falsos. Ahora, ¿por qué es que traigo esto a colisión y por qué es que tengo que referirme un poco a la serpiente? Porque se va a dar cuenta que traigo un ejemplo que estuve indagando y viendo, pidiéndole al Señor organizarlo para que nos demos cuenta que tanto como Moisés y Aarón, siendo profetas, ejercieron su ministerio para darle libertad al pueblo, oiga, también se levantaron magos y hechiceros de parte de Egipto que llevaron a la confusión no solamente al mundo actual que vivía en ese momento, porque en Egipto habían hebreos y también había gente egipcia.
y ambos obviamente iban a ver los milagros y las situaciones que iban a suceder a la hora de ser liberados. Entonces eso me llama mucho la atención porque yo me imagino que los inconversos a ver las señales se tienen que convertir, hermano. Y aparte ya hay pueblo del Señor. Me estoy poniendo la figura en Egipto, porque ahí quiero enfocarme. En Egipto habían hebreos y habían egipcios. Y las señales eran para ambas tribus, si se puede decir, o para ambas, ¿cómo se pudiera decir? Para ambos. Y entonces, obviamente, tanto como egipcios como judíos iban a ver los milagros que se iban a hacer por medio de la mano de Dios. Ahora, ¿por qué traigo esta colección? Porque en este momento actual Egipto es figura del mundo y también hay cristianos dentro del mundo, pero también hay gente inconversa. Y a ambos Dios va a mostrarle las señales y ambos van a tener que decidir si son libres de la vida que llevan en el mundo o si se quieren quedar bajo los juicios del mundo. Ahora, ¿por qué me llama mucho la atención? Porque cuando hablamos de las figuras, cuando hablamos de que Dios trae un juicio sobre la tierra, en ese momento era para Egipto, con plagas, pero las plagas se iban a hacer por medio de un ministerio profético. Aquí es donde empezamos a indagar un poco en el ministerio profético porque nos vamos a dar cuenta que varios versículos nos hablan de que Dios llamó a Moisés como profeta, pero también puso a otro que iba a utilizar sus mismas palabras hablando de Aarón para poder profetizarle a aquella nación para que dejara libre al pueblo que estaba cautivo. Eso me llama mucho la atención porque el ministerio profético Dios lo dejó para ir a liberar a aquellos que ya son cristianos, aquellos que ya son hijos de Dios, solo que viven en el sistema atrapado del mundo. Ahora, acompáñenme al libro de Éxodo 4:11. Saludos a todos aquellos que ya se están conectando, a la hermana Jenny, a la hermana Luz Escobar, también al hermano Cifrido Zúñiga, creo que no sé si lo dije bien, hasta allá el lado de Texas, a la hermana Kenzie y también a todos aquellos que nos miran allá en Sudamérica, en Centroamérica, en México y parte de Estados Unidos. Entonces, acompáñenme para ver cómo es que juntamente con los dos profetas de Dios se levantaron dos magos, dos adivinos para querer confundir tanto a egipcios como a judíos en el tiempo del gobierno de Faraón. Ahora eso es bien interesante porque tenemos que traer la figura al tiempo actual, ¿va? Ahora actual miramos que se levantan también, entre comillas, falsos profetas, siendo adivinos, siendo hechiceros. Se recuerda que la semana pasada abordamos un punto acerca de aquel mago, aquel hechicero, aquel brujo que se decía ser profeta, hijo de Jesús, Bar Jesús. Nos dimos cuenta que no era, pero estaba queriendo confundir al pueblo para que el pueblo se desviara de la fe. De la misma manera, estos dos magos se enfrentan, si se puede decir, se oponen al ministerio profético que Dios había delegado en ese momento, tanto como a Moisés como a Aarón. Entonces, miremos algunos puntos tan importantes que son de beneficio. Mire, hermano, yo le pido al Señor que usted pueda recibir esto que el Señor puso en mi corazón para poder ver en realidad que el ministerio profético no es únicamente de profetizarle a la gente. Ahora, Éxodo 4:11, cuando miramos Éxodo 4:11, vemos el llamamiento de estos dos profetas, tanto como Aarón como Moisés, va. Lo dije al revés, va. Tanto como Moisés y tanto como Aarón. En algunas ocasiones he enfocado que Moisés fue el escogido, fue el llamado de Dios para que ejerciera esto, pero por alguna razón no quiso hacerlo. Dios levantó de alguna manera a Aarón. Entonces eso me habla a mí que hay hombres de Dios que vienen predestinados a hacer una labor ministerial, pero hay otros que son optativos, si se puede decir, o hay otros que de alguna manera son llamados también por los hombres. Aquí miramos dos cosas bien claras más adelante, ¿va? No voy a hablar de Aarón, pero si estamos hablando de estos dos puntos, es que hay algunos que fueron llamados por Dios y hay otros que fueron llamados por los hombres, y los que fueron llamados por los hombres resultan desviándose a la idolatría como lo hizo Aarón. Pero no quiero enfocarme en eso, sino que ahora quiero hablar positivamente tanto de Aarón como Moisés. Entonces el Señor le dijo en Éxodo 4:11, ¿quién ha hecho la boca del hombre o quién hace al hombre mudo o sordo o con vista o ciego? Oiga, ¿no soy yo el Señor? Le está hablando a Moisés basado a su llamamiento. Y en el 4:12 dice, de Éxodo 4:12 dice, ahora pues ve, yo estaré en tu boca
y te enseñaré, oiga, interesante, te enseñaré lo que has de hablar. Eso me llama a mí la atención porque cuando un verdadero ministerio profético dice que Dios va a poner sus palabras en su boca, pero cuando vemos este versículo, perdone que yo lo interprete de esa manera, cuando él dice, ahora pues ve, yo estaré en tu boca, yo lo relaciono como al Espíritu. Ahora pues ve, si lo voy a poner de esta manera, ahora pues ve, yo estaré con mi espíritu en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. En el 13 dice, pero él dijo, te ruego Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Eso quiere decir que en medio de la oposición va. Esto lo he hablado muchas veces, pero ¿por qué le estoy diciendo? Porque aquí vamos a ver el llamamiento de estos dos profetas que se van a enfrentar ante dos profetas también que se oponen a la liberación del pueblo de Israel. Cuando entonces miramos en el 4:13, pero Moisés dice, Señor, te ruego que envíes ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Es bien interesante porque se va a dar cuenta la labor del ministerio profético no es únicamente profetizar, sino va más allá. Una de las labores del ministerio profético es hacer libre a la gente, que la gente sea libre, que las personas que están hundidas en el sistema mundial, ya siendo hijos de Dios, tienen que ser libres por la mano y de alguna manera por la palabra que Dios ponga en los profetas. Ahora, me llama mucho la atención porque en el 14 dice, entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés, oiga, y le dijo, ¿no está ahí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Entonces, aquí me llama mucho la atención porque vemos a dos llamamientos, ¿va? Moisés llamado a ser profeta y Aarón llamado a ser profeta. Entonces veo yo que aquí ya el Señor está preparando dos movimientos proféticos, si se puede decir, porque Dios trabaja en parejas. Al final, en Apocalipsis capítulo 11, miramos a dos profetas también de la misma talla, ejerciendo y enfrentándose también contra el falso profeta. Es bien interesante porque lo que sucedió al principio también así tiene que terminar, hermano. Interesante esto, ¿ah? Las figuras están a la orden del día, solo es de pedirle al Señor que nos dé la revelación y la luz para poder entender. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando uno entra cuando entras a tu casa y está todo apagado y entras de repente y tus ojos no pueden percibir nada. De repente entonces pasan los minutos y tus ojos empiezan a ver cosas. Entonces uno empieza a ver, oh, ahí hay una mesa, pero no se mira muy bien. Oh, ahí hay una puerta, pero no se mira bien. Así es la revelación cuando nosotros leemos la escritura. Entramos a algo y entonces Dios nos empieza a revelar. Va. Así veo yo los misterios, cómo Dios lo va revelando a cada uno de nosotros. Entonces, pero regreso con esto. Entonces, ¿qué es lo que veo yo acá? Es el llamamiento de estos dos hombres que van a ejercer para la liberación de los hijos de Dios que están en el sistema mundial. Además, he aquí, Él sale a recibirte, al verte se alegrará tu corazón. En el 15 dice, tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Miren, qué interesante esto. Y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que hay de hacer. Entonces, cuando miramos el llamamiento, el ministerio profético, tenemos que tener una comunión con Dios. Tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo. Y obviamente este trabajo no es de solo una persona. Siempre se necesitan dos personas para poder ejercerlo. Entonces, cuando miramos que un pueblo va a ir a ejercer, de alguna manera, cuando miramos a este ministerio profético que va a ir a ejercer, es porque su labor es hacer milagros con la autoridad que Dios les da y también mostrar esos milagros al mundo y hacer que el pueblo salga de la esclavitud en la que está. Entonces, interesante porque cuando dice tú te hablarás y pondrás las palabras en su boca, yo estaré en tu boca y en su boca y os enseñaré qué hay que hacer. Ahora en el 16 dice, además él hablará por ti al pueblo y él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Ahora, en el 17 dice, y tomarás en tu mano esta vara. ¡Ah, qué tremendo! Con la cual harás señales. Esto me llama mucho a mí, mucho la atención porque es ahí donde me quiero enfocar. Si se recuerda que al principio yo le estaba diciendo que la serpiente engañó, embrujó, sedució a Eva y entonces cayó.
Y entonces cuando Pablo recoge esa figura, él habla en el Nuevo Testamento y dice, temo que así como la serpiente engañó a Eva, temo que en este tiempo también la serpiente esté engañando al pueblo del Señor en este momento. Bien interesante porque también veo a un pueblo hablando de Gálatas en el capítulo 3, cuando Pablo se enoja y les dice, Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los, de alguna manera, les dio un hechizo para que se apartaran de Dios? Entonces, amados hermanos, creo que vivimos un tiempo final tan peligroso donde vamos a ver y tenemos que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento, porque va a haber una batalla de luz contra luz. Ministros verdaderos contra ministros falsos. Los ministros falsos también hacen señales, por eso el pueblo no puede ir en pos de las señales. El pueblo tiene que ir en pos de la palabra, de lo que está escrito, y entonces vamos a ver las señales. Por eso mucho pueblo va en pos de los falsos profetas, porque hacen señales milagrosas y toda la gente, como no tiene el conocimiento, va en pos de ellos. Piensan que con votar a la gente, piensan que por hacer cosas de alguna manera extraordinarias, levante su pie, ¿va? A ver, ya caminaba, antes no caminaba, ahora ya camina. Entonces empiezan de alguna manera a mostrar milagros que también confunden al pueblo. Y eso es bien interesante porque se va a dar cuenta cómo que el ministerio del profeta Moisés y Aarón se enfrentaron ante dos hombres adivinos. Y se va a dar cuenta de dónde venían y cuál era su descendencia. Me impacta eso que estuve estudiando ahí. Entonces, miremos en Éxodo 4:1. Dice que Moisés respondió y dijo, si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Mire, cuando leí de Éxodo 4:17, aquí al Señor estaba haciéndole el llamamiento a ese, pero Dios antes de llamarle da la autoridad a alguien. Aquí le está diciendo, tomarás en tu mano esta vara, la cual hará señales. Entonces, una de las cosas que va a hacer el ministerio profético es hacer señales. Aunque las señales tienen que ir ligadas a la palabra. Si la palabra nos enseña el camino, las señales vienen después. Entonces, regreso entonces al capítulo 4:1 y dice, ahí el Señor está hablando con Moisés, porque lo está llamando al ministerio, pero para poder ejercer, le muestra que tiene que tener una autoridad. Moisés respondió y dijo, si no me creen ni me escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor, oiga, y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés dijo, y él respondió, tengo una vara. Una de las cosas que hacen de alguna manera mover los ambientes espirituales es la autoridad que Dios le va a dar al profeta. Obviamente, cuando hablamos de una vara, tenemos lo figurativo de que es algo en el cual alguien se puede sostener. Pero cuando miramos esto, nos llama la atención porque la vara es figura de la autoridad. Lo que Dios le estaba diciendo es, yo te estoy dando autoridad. Pero cuando yo, si se puede decir, le voy a dar una ojeada al libro de Jeremías, el Señor le muestra a Jeremías una vara también, solo que era una vara de almendro. Y esa vara de almendro reverdeció juntamente con Aarón. Es bien interesante todo esto, porque cuando Jeremías mira la vara, el Señor le pregunta qué ve, y él ve una vara de almendro que iba a dar fruto. Cuando hablamos de la vara de almendro, nos estamos refiriendo al ministerio, a los ministros que Dios va a llamar a través de su espíritu, porque en el arca del pacto existían la ley de Moisés, las tablas de la ley que eran figurativamente al Padre. Vemos el maná, que es figuramente a Cristo, y miramos la vara de Aarón, de este profeta, que reverdeció y es figura del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué traigo esto a la carga? Porque es importante que todo aquel que es llamado al ministerio profético tiene que ser un ministro del Espíritu, tiene que ser alguien que el Espíritu Santo les dé autoridad. Por eso en el libro de los Hechos dice, no salgan todavía, les dice el Señor Jesús, hasta que sean revestidos, hasta que venga el poder, hasta que venga la autoridad, entonces van a poder ir y ser testigos. Eso es lo interesante. Por eso le decía yo que antes de que Dios te empiece a enseñar,
de primero te va a revestir de autoridad, te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar la autoridad. Por eso dice que el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano, Moisés? Usted sabe que la mano es figura de los 5 ministerios. Lo que está diciendo es, lo que está en tu mano, los 5 ministerios tienen que tener una vara de autoridad. Por eso, hermano, es bien interesante que no cualquiera puede ponerse a decir que es un ministerio doma. Entonces, abordemos un poco más. Entonces él dijo, échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Ahora, es bien interesante porque vamos a ver más adelante que los que se oponen a la autoridad profética de Moisés y Aarón son Janes y Jambres. Y eso me llama mucho la atención porque en el Antiguo Testamento no aparecen sus nombres. Pero en el Nuevo Testamento, ahí se va a dar cuenta que Pablo lo trae a colisión por la función que ellos hicieron en el tiempo de Egipto, en el tiempo del gobierno de Faraón. Entonces, mire, en el capítulo 4:3 dice, entonces él dijo, el Señor le dijo a Moisés, echa la vara que tienes, echa la tierra. Y entonces dice que se convirtió en una serpiente y Moisés huyó, tuvo miedo. Porque qué horrible es ver una culebra, hermano. Entonces dice que tuvo miedo y huyó. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano, los 5 ministerios, y agárrala por la cola. Y entonces, y él extendió la mano, la agarró y se convirtió nuevamente en la vara en su mano. Ese es el primer milagro que un ministro primario tiene que ver, ¿va? El poder tener la autoridad en su mano. Porque la vara de autoridad es para infundir aliento, para instruir al pueblo. No es la vara de Egipto. La vara de Egipto que tenía Faraón era para destruir al pueblo. Eso quiere decir que los ministros, los profetas del Nuevo Testamento no están para andar apaleando a la gente, sino para instruir, para enseñarles. Entonces me llama mucho la atención porque ¿por qué pongo yo estos ejemplos antes de querer entrar a la artimaña del adversario? Porque la misma serpiente que se convierte en una vara, eso nos habla de la serpiente que engañó a Eva. Por eso me llama mucho la atención porque Moisés en el desierto, para poder inocular el veneno de la serpiente que estaba picando a los hebreos en ese momento, él puso la misma vara y puso una culebra de bronce como un asta, que hasta el día de hoy es un símbolo de la medicina. Pero me llama mucho la atención porque todo aquel que miraba eso podía quedar sano de su pecado y libre de la mordedura de la serpiente. Eso tiene algo figurativo porque estamos hablando de que Cristo iba a ser Cristo iba a ser levantado justamente como esa culebra que fue levantado en el desierto, porque al verlo todos iban a salvar, los que creyeran. Me llama mucho la atención porque ya ahí podemos ver que aún en el desierto era importante tener fe para ver milagros. Bueno, regreso con esto. Entonces aquí el Señor en el 3 le dice, entonces él le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella. En el 4 dice, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano, agárrala por la cola. Y él extendió la mano y la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Esto es bien interesante, porque la serpiente, al tomarla de la cola, es indefensa. Porque pareciera como que no pudiera voltear a verte. Y esto nos habla de aquello que dijo el profeta Isaías referente a la cola de la serpiente. Mire lo que dice Isaías 9:14 para ya irlo introduciendo a lo que quiero hablarle. Isaías 9:14 dice, el Señor pues cortará de Israel la cabeza y la cola. Ahí se está refiriendo a dos cosas, al sacerdocio y al ministerio profético. El Señor en ese momento está determinando un juicio sobre la cabeza y sobre la cola. El Señor pues cortará de Israel la cabeza y la cola. Y mire lo que dice, la hoja de la palmera y el junco en un mismo día. Ahora mire lo que dice Isaías 9:15. El anciano venerable es la cabeza.
Y el profeta que enseña la mentira en la cola. Entonces aquí ya nos ponemos a meditar en esto. La cola de la serpiente, trayéndolo a colisión así, la cola de la serpiente, nosotros tenemos la autoridad sobre ella. Nos puede picar, por eso le dijo, habrá una enemistad entre la mujer y la serpiente. La serpiente morderá el calcañal, pero ella le aplastará la cabeza. Bien interesante esto porque nos está hablando de una batalla espiritual. Hay gente que piensa que no hay batallas espirituales. Otros ya ni dicen que existen demonios. Y hermano, mientras el Señor Jesucristo no venga, vemos una batalla. Esa serpiente de Génesis capítulo 4 se convirtió en un dragón que aparece en Apocalipsis capítulo 12. Entonces evoluciona lo espiritual, evoluciona el ataque, porque el ataque más fuerte ahora es hacia el engaño. Por eso el Señor Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas que engañan con su astucia, con su artimaña, enseñando, etc. Entonces, ya en este orden de ideas creo que ya me di a entender. Si ya me di a entender, dígame amén, aunque sea, o póngame así un dedito, como quien dice, sí le estoy entendiendo, pastor. Siga. Entonces, mire esto. Dios levanta a Moisés y Aarón como una dupla profética. Por eso me llama mucho la atención, porque también en Apocalipsis 11 hay otra dupla de profetas, Elías y Juan, que van a ir también con la autoridad, qué lindo, a liberar a la iglesia que atraviesa la tribulación, hermano. O sea, la figura está ahí, va. Pero entonces Dios lo que nos da son sombras y figuras para que entendamos las cosas futuras, las cosas que estamos pasando en el presente y las cosas que pasaron antes. Por eso la Biblia nos habla del pasado, del presente y del futuro, porque son tres cosas bien importantes. No podemos solo atribuir algo al presente, sino tenemos que ir a extraer la figura al pasado para traerla al futuro y que se haga un presente en nosotros. Ahora, esa dupla aparece en Éxodo 7:1. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y a tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí vemos ya una dupla de profetas que van ejerciendo. Me llama mucho la atención porque siempre va a haber alguien que va a tener una estatura espiritual mayor que la otra. Por eso, hermano, una de las cosas erróneas que podemos ver ahora de ministerios proféticos falsos es que no se sujetan a nadie, no tienen a nadie a quien sujetarse, son profetas solitarios. Y en algunas ocasiones, no que me he enfrentado, sino he oído hablar a profetas que dicen que Dios los llamó al ministerio profético y que ellos no necesitan de ninguna cobertura, sino que ellos tienen la comunión con Dios personal. Por eso no se sujetan a nadie. Y entonces digo yo, pues estos están marihuanos. Porque la Biblia dice en el libro de 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, dice que los espíritus de los profetas se someten a los profetas. Eso quiere decir que los profetas no pueden ser ambulantes, no pueden andar solos, porque si no, el libro de Judas los menciona que son profetas errantes que andan en su propia órbita. Entonces, ¿por qué le traigo todo esto a colisión? Porque usted se va a enfrentar ante falsos profetas y va a poder tener que discernirlos. El Espíritu Santo va a empezar a mover en nosotros el discernimiento para poder discernir quién nos está profetizando, quién nos está diciendo las cosas. No se alegre únicamente porque llegó un profeta a decirle que va a ser millonario o que va a tener éxito. Eso no es lo que Dios está explicando en su Escritura. Porque la profecía está para confirmar lo que ya Dios te habló primero, basado en la Escritura. Entonces vemos la dupla aquí. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago hoy por Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Y luego dice en el 2, tú hablarás todo lo que yo te mande. Es bien interesante esto. Porque uno no puede andar ahí de lengua de trapo, hablando lo que piensa que le está viniendo. No, si Dios te habló, entonces vas a tener que hablar. Y si Dios no te habló, ¿para qué vas a abrir la boca? Y entonces, mire, tú hablarás todo lo que yo te mande, le está diciendo el Señor a Moisés.
Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que te deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí vemos que el Espíritu Santo viene a ser una figura en Moisés que va a darle el mensaje a Aarón. Porque no fue Moisés el que se enfrentó a Faraón, sino fue Aarón el que fue a hablarle. Se recuerda que el problema que tenía Moisés era que no podía hablar. Y entonces, por eso el Señor le dice, tú serás como Dios para Faraón y Aarón será tu profeta. O sea, lo que estaba diciendo ahí, dándonos a entender figurativamente que todos los ministros actualmente se tienen que ejercer por el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Él es el que nos va a dar la vida y nos va a dar la guianza en este tiempo final. Tú hablarás a todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que te deje salir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Cuál es el objetivo del ministerio profético actualmente? El ministerio profético actualmente no está para estarle señalando a la gente que le va a ir bien en el futuro. La Biblia describe que todas las cosas cooperan para bien, todo lo que nos pase nos va a ir para bien, dice el Señor. Entonces no necesitamos que venga un ministro para que venga a endulzar nuestro corazón de tal manera que la profecía que nos dé nos traiga ilusión. La escritura la que debe de traerte gozo. Aquí dice el Señor en su palabra que Él ya te bendijo, que en los lugares celestes ya te bendijo. Aquí Él dice que no habrá enfermedad para el pueblo del Señor. Aquí dice que la mujer no debe ser estéril. Aquí dice que todo lo que hagas, si meditas en su palabra y la obedeces, todo lo que hagas prosperará. Entonces, los principios y la palabra profética ya está anunciada. Solo es de creerla. El problema es que los falsos profetas tienen palabra de Dios, pero mezclada, que seduce y buscan de alguna manera embrujar a la gente. Es increíble, hermano, cómo la gente va en pos de las profecías falsas. Bien decía Jeremías acerca de ellos. Ustedes profetizan lo que el pueblo quiere oír, pero ustedes no le profetizan su apostasía. Ustedes no le profetizan lo malo que están haciendo. Y porque es obviamente, ¿va, hermano? ¿Qué profeta va a llegar a decir esto? Y la gente no lo va a querer por lo mismo. Entonces, Éxodo 7:6 dice, e hicieron Moisés y Aarón, profetas, como el Señor les mandó, y así lo hicieron. En el 7:7 dice, Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 cuando hablaron a Faraón. Digo yo, ¿por qué Dios permite que se queden las fechas ahí de las edades? Porque Dios da a entender ahí, hermano, que no necesariamente el que tiene mayor edad es el que tiene autoridad. La autoridad es la que Dios delega sobre sus siervos. Por eso el Señor le dijo a Timoteo, Timoteo, la gente te ve muy joven, pero tenés autoridad. Timoteo, la gente se burla porque sos un muchacho que no tenés sabiduría. Ellos no saben que Dios ya te dio autoridad. Por eso, hermano, las personas a las cuales Dios reviste de autoridad, es imposible que la gente inconversa pueda sostenerlos. Vemos a un Esteban enfrentándose ante varios judíos que se oponían al mensaje de Cristo, pero dice que él con autoridad que tenía los callaba, hermano. Es increíble cuando Esteban empieza a hablar el Evangelio, les muestra todo el Evangelio, les resume el Antiguo Testamento en el capítulo 7 de los libros de los Hechos. Impresionante, que hasta ellos mismos vieron que su rostro relucía de la unción que tenía. Eso me llama mucho la atención porque también cuando vemos al profeta Moisés subir a la presencia de Dios, bajó con una unción en su rostro. Y así deberíamos de ser nosotros, buscar la presencia de Dios para que nuestro rostro cambie. Eso quiere decir que la unción y la gracia de Dios nos transforma y nos cambia. Entonces regreso al 7, Moisés tenía 80 años, Aarón tenía 83, y dice en el 7:9, cuando os hablé a Faraón, digan, haced un milagro. Entonces dirá Aarón, toma tu vara, oiga, autoridad, y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Aquí me llama mucho la atención porque entonces, ¿el ministerio profético tiene que hacer milagros? Sí,
una de sus funciones es que se hagan milagros. Cuando os hable Faraón y les diga, háganme un milagro, entonces dirás, Aarón, toma tu vara y echa delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Es interesante esto, hermano, porque debemos de ver que la confusión que se va a armar en el final de los tiempos es luz contra luz, serpiente contra serpiente. Ahí se va a dar cuenta. Miren el 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y luego dice, y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. ¿Te imaginas ese milagro en aquel momento? Yo me imagino la cara de Faraón asombrado, y los magos también. Y entonces mire lo que pasa en el 7:11. Entonces Faraón llamó también ¿a quiénes? A los falsos profetas, a los adivinos, a los hijos, a los Bar Jesús, a los magos. Por eso es impresionante, porque la palabra pseudo profeta solo aparece un nombre y se lo dan a Bar Jesús como un mago. Entonces me llama mucho la atención, porque se va a dar cuenta la historia de estos dos hombres que se oponen al ministerio profético de Moisés y Aarón. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, oiga, y también ellos, los magos de Egipto, e hicieron lo mismo con sus encantamientos. Aquí es donde debo yo de tomarme un poco de tiempo, porque debemos de comprender de que la lucha es luz contra luz. Vamos a ver a profetas vestidos de apariencia de piedad, haciendo grandes milagros y hazañas, pero por dentro son falsos, son lobos rapaces, son Bar Jesús, son falsos profetas, son pseudo profetas, fingiendo ser hijos de Dios y no lo son. Entonces mire, Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también a ellos y a los magos de Egipto, e hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que el ministerio del falso profeta lo que está haciendo es hechizar a la gente con sus señales. Porque el objetivo del falso profeta es hechizar a la humanidad para que vayan en pos de la adoración de la bestia. Y hermano, eso lo vemos cabalgando, hombre. Es increíble cómo hay gente que pone su esperanza en cosas. Por eso me llama mucho la atención, porque el Espíritu Santo va a traer un discernimiento sobre la iglesia de tal magnitud que vamos a poder discernir quién es falso y quién es verdadero. Porque la Biblia describe que por los frutos conoceremos al árbol. Entonces, por eso me llama mucho la atención, El problema es que el pueblo del Señor va en pos de las señales y no en pos de la palabra. Todos quieren una gran señal, Todos quieren que el profeta reconocido, el más conocido actualmente, te diga tu futuro. La Biblia escribe que ya tu futuro está ahí. Lo que debemos de comprender es que la misma unción falsa que ellos tienen van a confundir a la gente, hermano. Si el Señor lo profetizó. El Señor Jesucristo dijo que los falsos profetas iban a confundir, aún de ser posible, a los escogidos. Por eso vemos muchas personas que están siendo embrujadas. Por eso me llama mucho la atención, porque Pablo regaña a los Gálatas y los dicen, ustedes fueron embrujados. Por eso dice que Bar Jesús era un falso, era un mago judío. Por eso la semana pasada yo abordaba que el movimiento judaizante anda hechizando a la gente cristiana, haciéndose pasar un ministerio profético, hechizando a la gente. Y nosotros debemos de despertar a esta realidad, que estamos viviendo un final de los tiempos extraordinario. De ti depende discernirlos y creerle a lo que te están diciendo. Si llega un profeta y te dice, discernirlo, hombre, oírlo. Si es de Dios y algo está sucediendo en tu vida similar a lo que él está diciendo, pues gloria a Dios. De todas maneras tenés que ver en realidad de dónde es, qué pata puso ese huevo. Mire lo que pasa en Éxodo 7:12. Pues cada uno echó su vara, tanto los falsos profetas, pongámoslo así, los profetas de Egipto y los profetas de Dios. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpiente. Pero aquí viene lo extraordinario. Pero la vara de autoridad que Dios da sobre sus ministros devora las varas de ellos. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? La autoridad que te he dado
no se compara a la de ellos. Hay un poder que Dios dejó a los profetas y a los ministros que van a poder ejercer. Por eso dice que el profeta agarra de la cola a la serpiente, y cuando vemos lo que profetizó Isaías es que la serpiente es el falso profeta. Lo que está diciendo es: nosotros tenemos la autoridad para desenmascarar a los falsos profetas, hermano. La vara de Aarón devoró la de ellos. Entonces, cuando examinamos eso, la escritura en el Antiguo Testamento no dice quiénes eran estos hombres que se opusieron a Moisés y Aarón. Entonces, en ese mismo orden, porque ya me dio tiempo, entonces solo déjenme resumir para que vean quiénes son estos. Pablo trae mención porque Pablo era un erudito y conocía todas las raíces judías, conocía de historia. El hombre era un hombre estudiado, con conocimiento, y sabía también de cultura. Entonces, él trae a colisión el nombre de Janes y Jambres. Y entonces mire esto. Cuando hablamos de estos dos personajes, debemos de comprender que cuando ellos habían sido llamados o enviados a llamar por Faraón, los antiguos dan a entender que Janes y Jambres eran hijos de Balaán. Yo cuando leí eso dije: aleluya, qué tremendo esto. Cuando ellos se habían ido a Faraón, enviaron a Balaán, y por Janes y Jambres eran los hijos de Balaán, y a todos los magos y hechiceros y consejeros que pretendían ser al rey. Entonces aquí me llama mucho la atención esto, hermano. Como decía el profeta Tito, ulugrumba. Si esto es así, porque más adelante también encontré en uno de los diccionarios donde también ellos apuntan que eran hijos de Balaán. Entonces, cuando hablamos de Balaán, entonces tenemos que comprender que la adivinación, la hechicería, los magos se van a levantar con fuerza en este tiempo, pero no van a poder contra la autoridad de los profetas de Dios. Se podrán levantar muchos falsos profetas, pero la autoridad que Dios le da a sus ministros va más allá. Entonces, mire esto. Según Janes y Jambres, según ¿cómo se puede decir la historia? Dice que ellos vinieron y se sentaron delante del rey. Janes y Jambres, que eran los hijos de Balaán. Dice que Balaán era un adivino. He hablado mucho de él. Y fue quien quiso maldecir al pueblo de Israel. Obviamente usted sabe eso. Números 22-23. Balaán y sus hijos eran magos que asesoraban, a Faraón de Egipto cuando se le pusieron en contra de Moisés. Entonces, regresemos un poco a la historia. Janes y Jambres vienen de la descendencia de Balaán. No estoy asegurando que esto sea así, pero los escritos dicen y dan a entender que son hijos de Balaán. Conmigo no se enójense con la historia. Pero entonces, cuando entiendo yo esto, entonces me doy cuenta que el movimiento que se va a levantar fuerte a oponerse al ministerio profético verdadero es a la manera de Balaán. Balaán era un adivino. Dice que murió por el pago de la adivinación. Balaán era un profeta que se vendía. Era un profeta ambulante. Balaán no se sometía. Balaán no quiso ser corregido aún por Dios, y dice que una burra, una bestia de carga le habló para corregirlo de su insensatez. Mire lo que nos llama mucho la atención. Entonces nos llama a la atención que los Janes y Jambres de este siglo son a la manera de la unción de Balaán. Por eso dice Apocalipsis, tienes ahí la doctrina de Balaán que enseña entonces a tener ganancias deshonestas, a tener el pago de iniquidad. Por eso cuando le dicen a aquellos hombres y llegan y tocan la puerta, Señor, ábrenos, en tu nombre profetizábamos y hacíamos milagros, igual que estos, hablábamos en lenguas. Y dice el Señor, apartado de mí, no los conozco, porque ustedes son hacedores de iniquidad. Otras versiones dice, a ustedes les gustó el pago de la iniquidad.
La iniquidad era que se vendieron por dinero. Es bien interesante esto, hermano, porque usted se va a dar cuenta que en el tiempo que estamos viviendo se ha levantado la hechicería, la brujería y todas esas cosas. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Atamos y ligamos en el nombre de Cristo sobre nuestras casas y sobre la iglesia. Pero Dios nos dio la autoridad. La gente que trabaja en la hechicería, en la brujería, ellos saben quién es un profeta con autoridad y tiemblan ellos, hermano. Tienen que temblar. ¿Por qué razón? Porque ellos van a ver, aunque ellos hagan milagros, pero no se van a poder oponer ante el poderío y la autoridad que Dios le da a los ministros. Miremos un poco más de esto. Ellos que se le opusieron, hablando de Janes y Jambres, se le opusieron a Moisés, ellos eran de origen madianita, o sea, originarios de la ciudad de Madián. Y usted sabe que de Madián fue donde donde Moisés obtuvo a su esposa, porque de Madián era Jetro. Entonces eso me llama mucho la atención, porque mire el seguimiento que estos falsos profetas le dan también a los verdaderos. No se crea que los falsos profetas no tienen profecía. Ellos estudian las profecías verdaderas de Dios para confundir al pueblo. Eso fue lo que hizo aquella, si podemos decir, la serpiente en figura de un profeta. Engañó a Eva. ¿Cómo? Con una falsa profecía, con una falsa enseñanza. ¡Hala, qué terrible esto, hermano! Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Es que el discernimiento que el Espíritu Santo va a traer sobre la iglesia es para poder discernir a los Janes y Jambres, que se levantan con ministerios proféticos a hacer señales y a confundir a los demás. Entonces, ¿por qué? Mire cómo lo dice Pablo. Segunda de Timoteo 3:1 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días, ahora, vendrán tiempos difíciles. Y luego habla 18 características, en el 1, 2, 3, 4, habla de 18 características de hombres que se van a levantar en el final de los tiempos. Segunda de Timoteo 3:5. Entonces, cuando ves todo eso, dice amadores de sí mismo, amadores del dinero, avariciosos, contendiosos, etc. Son 18 actitudes de ministros falsos que Dios nos permite obtener para poder discernirlos. Pero en el 5 dice, teniendo apariencia de piedad, ¿quiénes? Estos falsos ministros. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evitás. Y entonces dice, porque tienen la mala costumbre. Miren lo que hacen estos falsos profetas. Tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa. Hermano, aquí me voy a meter a líos, pero que Dios me ayude, ¿va? Usted no puede dejar que un ministro, entre comillas, falso, entre a su casa a profetizarle. No podemos dejar que esos falsos ministros te profeticen por teléfono, por WhatsApp, por Messenger, por cualquier redes sociales. No, hermano, así no. Dios no diseñó el diseño. Dios diseñó a los profetas para instruir al pueblo, para que alcance el pleno conocimiento de Dios. No para andarles profetizando a cada rato. Entonces dice aquí el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:6, le dice, Timoteo, mira, ponete las pilas porque esta gente tiene malas costumbres de meterse en cualquier casa. Mire, en cualquier casa. Y su objetivo de estos falsos profetas es engañar a las mujeres. Vuelvo a la carga. Engañaron a Eva y cayó Adán. Si te engañan a ti como mujer, también cae tu marido. Eso es algo extraordinario esto que Dios nos está mostrando. Entonces, estos tienen la costumbre de meterse a las casas a profetizar. Yo le agrego eso. Para engañar a las mujeres. Esta versión dice tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Luego en el 7 dice Pablo, siempre están queriendo aprender. Los falsos profetas siempre quieren aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Por eso tienen apariencia de piedad, porque no comprenden en realidad cuál es el misterio de la piedad. Aquí entonces, ya yendo compresionando, en el 3:8 dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés,
De la misma manera, en este tiempo, los falsos profetas también se van a oponer a la verdad. Es bien interesante porque no podemos caer en el juego de las falsas profecías. Yo le pido a Dios, por favor, que pueda entender este alimento que el Señor puso hoy para nosotros. A través de los martes, a través de ya de aproximadamente 2 años que el Señor ha ido en su misericordia dando mensajes proféticos, mensajes basados en la palabra profética mejor, es porque a través de las figuras y de los ejemplos estamos aprendiendo que como cristianos también sufrimos una batalla. Por eso el final es, la batalla es luz contra luz, es semejante. Por eso las culebras eran semejantes, pero dominó la que viene de parte de Dios. Por eso ministerio que Dios levanta, ay, 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 dicen los mexicanos, no va a haber quien pueda detenerlo. Por eso le dijo aquel hombre sabio, ustedes no estén oponiéndose al profeta Jesús, le hubiera dicho así, va. Es que los judíos fueron a pedirle un consejo a un hombre sabio, a Gamaliel, va, y le preguntaron, mira, este anda haciendo esto, anda predicando un evangelio y todo, y entonces ellos estaban en contra, si se puede decir así, del profeta Jesús. Y viene este hombre tan sabio y le dice, miren judíos, piensen esto, si ese movimiento de la predicación de Jesús es de Dios, nadie lo puede detener. Pero si ese no es un movimiento de Dios, solito se va a disipar. Donde está un llamamiento genuino, Dios está ahí y ese movimiento tiene que crecer, hermano, a como dé lugar. Pero hay de aquellos que se quieran oponer a un ministerio primario genuino, como dicen mis hermanos mexicanos, ay, 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 va. Deberían de tener cuidado, porque Dios está con ellos. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se van a oponer a la verdad, a lo que estamos diciendo. Aquí Pablo lo que hace es traer una figura acerca de esos magos, adivinos, falsos profetas, que se oponen a todo lo que es la verdad, porque son falsos, son mentirosos y solo andan adivinándole a la gente. Y dice Pablo, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, reprobados totalmente. Entonces, amados hermanos, el final se llegó y la confusión está, pero Dios en su misericordia levanta ministros para que podamos abrir los ojos. Yo en nombre de Jesús, por la autoridad profética que Dios me ha dado, te pido, Señor, que abra los ojos del entendimiento de tu pueblo. Señor, por la autoridad que tú me das, yo te ruego por tu espíritu, Señor, que se abran los ojos del entendimiento de aquel pueblo al cual va a escuchar tu mensaje y que podamos discernirlos a esos hombres que se levantan. Ya para ir terminando, 2 Timoteo 3:9, pero no progresan más, pues son insensatos. Aquí dice, su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió como la de aquellos dos. Lo mismo que le sucedió a ellos, le va a suceder a aquellos falsos profetas que se levantan ahora. Resumiendo, ¿cuál es la confusión del final? Pablo lo explica, dice que estos dos magos eran egipcios, no eran de Dios, sino eran mundanos, pero se hicieron pasar por cristianos. Se recuerda que Bar Jesús, su nombre era Enimás, pero él se cambió el nombre y se puso un nombre espiritual para parecer como otros. Se puso Bar Jesús, que quiere decir, Bar viene de la palabra hijo, y Jesús quiere decir Jesús, hijo de Jesús. Estos falsos adivinos y magos de la descendencia de Balaán van a querer usurpar ser hijos de Dios, hijos de Jesús, usurpando ese nombre cuando detrás de ellos está su verdadero nombre, y nosotros debemos de desenmascararlo. Profeta que llegue a saludarte o si te toca tu puerta, ni siquiera le abras, a menos que sea un profeta genuino, pero aún los profetas de Dios no entramos a las casas a profetizarle a la gente. No. Por eso, hermano,
Es importante este punto. Ni aún uno, siendo profeta, puede tomar ese lugar de andar en casa profetizándole a la gente. No, la profecía es en la enseñanza dentro del pueblo. Cuando alguien empieza a salirse del círculo en el orden divino de la profecía, entonces empieza a hacer cosas indebidas. Algunos tienen su punto de vista como quien dicen, pues así se movían los profetas del Antiguo Testamento. Pues está bien. Si vos lo querés hacer, gloria a Dios va. Pero la enseñanza a mí me dice todo lo contrario. Los profetas deben estar sujetos a un ministerio apostólico. Un profeta de un ministerio no puede andar profetizando a otras casas, hermano, si no tiene la autoridad o la delegación por medio de su pastor o su apóstol. A mí me llama mucho la atención porque si a mí me invitan a ejercer lo profético, yo no voy a ir por mi propia cuenta. Apóstol, me invitaron a tal lugar. ¿Qué puedo hacer? ¿Voy o no voy? Andá y bendecí. Entonces yo ya voy con una orden delegada. Pero uno no puede ir a cualquier lado y solo porque ya es profeta a anunciar profecías a otra gente. No, hermano, si no estás enviado, ten cuidado. Bueno, y si lo haces, pues yo solo estoy predicando. No te sintas acusado, ni mucho menos pensés que te estoy tirando algo, no. Mi trabajo es exponer la escritura y que cada quien discierna lo que estoy hablando. Estos dos magos egipcios, pues se opusieron a Moisés y a Aarón al duplicar algunos de sus milagros. Lo que está haciendo el ministerio del falso profeta es copiar lo que hacen los verdaderos. Es interesante, hermano, porque un falso profeta no tiene sabiduría, no tiene revelación. ¿Y qué es lo que hace? Viene a escuchar a los verdaderos. Más de algún profeta falso me está escuchando y está agarrando información y después la va a utilizar a su conveniencia. Pero allá él va. Pero a mí me dieron la orden y la delegación de enseñar esto y ministrar al pueblo al cual el Señor puso a cargo mío. Entonces, voy terminando. Pablo, quien está familiarizado con las tradiciones rabínicas, lo menciona como estos dos tipos de hombres malvados que van a ejercer en el final de los tiempos. Ya lo estamos viendo. Pablo se refiere a ciertos falsos maestros, normalmente peligrosos, que resisten a la verdad, como lo hicieron estos dos magos, Janes y Jambres, resistiendo la autoridad delegada de Moisés. Estos hombres no aparecen en el Antiguo Testamento. Janes y Jambres no aparece su nombre. Pero cuando vamos a historia, entonces nos damos cuenta que la historia dice que tenían nombre y que eran magos que asesoraban a Faraón y que venían de la descendencia de Balaam. Qué tremendo. Pero alusiones extrabíblicas demuestran que se refieren a los magos egipcios. Voy terminando. Bueno, ya terminé. Bueno, un resumen. Gracias a todos. Allá voy a ver si alguien escribió algo. Y si no, pues dando saludos. Saludos a la hermana Lucy Reyes, al pastor Isaac Morales, Ingrid Argueta, Luz Escobar, Jenny Sandoval, ya lo había dicho, hermana Kenzie también, Manuel Carrillo, Wendy García dice, bendiciones, profeta Eric, gracias, Brenda Trujillo, por eso debemos de tener una relación íntima con el Espíritu Santo para ser un profeta verdadero y no genuino, amén. Hermana Melba, Dios la bendiga. Vivian Ávila, amén, dice. Hermana Kenzie dice, la sujeción, quiero ver, el orden son necesarios, sí, amén. El hermano Francisco Castillo, allá en Lancaster, Dios te bendiga, Francisco, aleluya. Amén García, aleluya. Ana Leiva, Saida Ortiz, vamos a ver, Eric Castillo, aleluya, bendiciones. Ávila, bendiciones, profeta, gracias, que Dios me las bendiga. Jorge Velázquez y Chelsea Brennan, bendiciones, pastor, saludes. Me acuerdo cómo se llama ese lugar, pero que Dios te bendiga. Bueno, me despido. Resumen, tiempo final, movimientos falsos se van a levantar, movimientos verdaderos se van a levantar paralelamente, pero la autoridad que Dios le da a los verdaderos va a sobrepasar la de estos falsos. Lo que Dios hace es darnos la herramienta, viendo la figura de estos que se opusieron al profeta Aarón y al profeta Moisés,
De la misma manera ellos lo van a hacer en este tiempo con los profetas y los ministros del Nuevo Testamento. Resumen, luz con luz de la batalla al final. Vemos que Satanás, el Señor lo reprenda, se viste de ángel de luz. Vemos como ministros se visten como pastores, siendo lobos rapaces. Vemos a los falsos profetas ejerciendo magisterios, confundiendo. Y entonces el final y el resumen de esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, capítulo 3, en el 4. Dice, guardaos de los falsos profetas. Así que hagamos una oración. Graciela Beltrán, Dios me la bendiga. No sé de dónde nos mira. Si hay alguien que no lo saludé, tal vez porque no está en mis contactos, que Dios me lo bendiga y saludes allá. Entonces hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, apelamos al trono de tu gracia y tu misericordia. Señor, te ruego que por favor este alimento espiritual pueda ser de gran bendición a nuestra vida y que podamos ver que el tiempo final que estamos viviendo es tan peligroso, pero también tú nos has revestido de autoridad. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que caiga un manto sobre nosotros. Señor, envía ese manto profético que fue derramado hace 2000 años a través del Espíritu Santo de nuestro profeta Jesús, así como la figura de Elías a Eliseo, que descendió ese manto profético. Así nosotros recibimos ese manto por medio de tu Espíritu Santo, que nos va a dar el discernimiento, nos va a activar los dones, nos va a dar la función, nos va a dar las operaciones, nos va a dar aquello a lo cual es importante para el final de los tiempos. Te ruego, Señor, que ese manto profético caiga sobre nosotros y sobre aquellos que ejercen el oficio profético, también hablando del don de profecía, que caiga sobre ellos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que utilice sus bocas, que sea Espíritu Santo fluyendo en las bocas de ellos, de tal manera que cuando Dios hable, ellos puedan profetizar de una manera clara y al punto. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús y habilítanos a los milagros. Señor, yo en el nombre de Jesús te ruego que habilites mis manos a los milagros, que habilites mis manos a los milagros. También te ruego que habilites a aquel pueblo que me escucha a hacer milagros a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y guárdanos, Señor, de toda obra del mal, de estos que se levantan a querer confundir. En el nombre de Cristo te ruego, Señor, que pongas una muralla de bronce alrededor de las casas que estoy pastoreando y de mi casa y también de aquel pueblo que me escucha, Señor, que pueda haber una protección divina. Envía tu ángel, Señor, a que acampe también alrededor de nosotros. Y, Señor, yo bendigo a todos aquellos que me escuchan en Sudamérica, en Centroamérica, en el norte de América y en Europa, en el nombre de Jesús. Y si esta palabra puede llegar a Asia y a países europeos también, Señor, allá sean bendecidos con esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, fue un placer. Dios me los bendiga y nos vemos la siguiente semana con ayuda del Señor.